días. Ayer fue un día muy importante porque en las tertulias del Cristal vino Fernando Asensi, que nos habló del fútbol. Pero no solo del fútbol, sino él es un analista del fútbol y nos explicó cosas impresionantes, ya lo veréis en el vídeo. También darle las gracias a Rubén, que estuvo con nosotros, Rubén hijo, esta vez, y también a nuestro patrocinador, Juanjo Escolano, que después el aperitivo pues también estuvo muy bien. Vale, hasta el próximo viernes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Asensi, estoy aquí y además quiero dar las gracias a Diga Polo y a todos y a Rubén de las tertulias del Cristal. Me siento un invitado diferente, ¿no? Porque voy a hablar de fútbol. Los demás, los anteriores, que aquí tenemos a un experto en informática y los que vienen, están a una altura absolutamente distinta. Pero creo que lo que tenemos en común todos los que estamos aquí es que nos gusta el fútbol. Entonces voy a procurar ser muy sencillo, muy simple, y empezaré diciendo que, bueno, en mí, ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque yo de pequeño, tengo 71 años, de joven, estuve en las categorías inferiores del Madrid, fui internacional juvenil, fui entrenador desde el año 74-75, tengo el título nacional desde el año 88, he tenido compañeros como Cardeñosa, como Esnaola, como García Remón, como Benítez, como Manzano, y los únicos, y estábamos 100 y pico, y los únicos que han triunfado han sido Manzano y Benítez. El fútbol no es fácil, todo el mundo lo opina, pero el fútbol no es fácil ni sencillo, ni para jugar, ni para analizar, ni para entrenar. En cualquier caso también, no solamente he entrenado, sino que después de dejar el fútbol en activo he sido analista profesional en la radio, en la televisión, en IB3, siempre con Tomeu Terrassa como comunicador esencial, y en el año 2003 empecé a hacer los análisis del fútbol y la previa de los partidos del Mallorca, siempre con los argumentos en la Big Data, ¿no? En los datos proporcionados por Opta, que es una empresa multinacional dedicada a la informática y a los algoritmos y que está ahora en plena efervescencia. También he sido directivo de un equipo, así que lo único que me falta es tener sangre de árbitro, y soy hijo del que fue presidente del Comité Nacional de Árbitros, es decir, que aglutino jugador, entrenador, directivo, hijo de árbitro y analista profesional. Es decir, que tengo una visión de conjunto que quizá pocas personas puedan tener. Lo primero que quería hacer es reflexionar sobre lo que es el fútbol, ¿no? Y lo primero es decir que el fútbol es muy parecido a la política. ¿Por qué? Porque no es que sean antagonistas, sino que el mundo del fútbol y la política son iguales. Es decir, la gente que es del Madrid son fanáticos del Madrid, odian al Barça. Voy a simplificar. En política, exactamente igual. La gente que es conservadora con la izquierda, la extrema izquierda y radical. ¿Y qué ocurre también? ¿Qué cosas similares tiene, digamos, la política con el fútbol? Pues en el fútbol, los que están en primera línea, es decir, los internacionales, lo de primera división, son los que se forran. Están forrados de una manera tremenda. En la política también, pero con una diferencia fundamental. Los que juegan al fútbol y se forran son los mejores. En cambio, en la política es justamente al revés. Esta es mi opinión, ¿no? Y es curioso. También otro aspecto importante es que el fútbol tiene unas características diferentes a todos los deportes, y por eso de ahí que sea muy pasional y que de ahí sea, bueno, pues absolutamente importante residir en el sentido común lo que es el fútbol. Ahora mismo todo el mundo y todos los que estamos aquí, yo puedo pensar
más o menos hace 40 años, 45 años, si has jugado al fútbol, en qué posición podrías jugar en el 4-4-2 solamente con una mirada. Ahora con los análisis informáticos que hay, el Big Data y lo que habló la semana pasada, los avances son brutales, ¿no? Ahora mismo hay millones de datos en un segundo que perfilan el nivel del jugador, que perfilan todos los resultados, es decir, todo lo que es la posibilidad de salidas mejores, la combinación, los esfuerzos, la fatiga, todo eso está absolutamente controlado, y el Big Data desde hace 2 años están haciendo, bueno, pues una proyección en la informática, en la aplicación de la informática al fútbol realmente extraordinaria. Desaparecerán los intermediarios que venden a cualquiera. ¿Por qué? Porque cada uno, bueno, pues todas estas empresas tienen el perfil, pues como lo utiliza Netflix, como lo utiliza YouTube, ¿no? Es decir, tendrán ahí su perfil absolutamente todo. Y esto es un avance tecnológico importantísimo para que las empresas de fútbol, para que los directores de fútbol puedan contratar realmente a lo que necesitan. Yo recuerdo, y con esto acabo esta pequeña intervención, hay una película que es de hace años, que se llama Moneyball, que es de rugby americano, y entonces es la primera vez que se utiliza y que contratan a un informático para contratar jugadores, pero no contratan a los mejores, sino que se dedica únicamente a ver aspectos absolutamente tangenciales, pero de eficacia, de recorrido, etcétera, y empiezan a fichar por las recomendaciones os recomiendo esta película que es Moneyball, que es muy importante. Una aplicación en el fútbol de esta situación analítica, que no sé si lo sabéis, en el año 2021, en la liga inglesa, el Brentford, que ahora está en primera división y que ha eliminado al Liverpool hace poco, el año pasado, en el 2021, subió a la Premier. Hace 70 años que no lo hacía. Bueno, pues el Brentford lo que ha utilizado desde hace 2 años es la aplicación, los algoritmos informáticos, los Big Data, para canalizar y para armonizar todo el conjunto, porque no solamente es fichar un jugador, sino es fichar un conjunto de 20 jugadores que te den lo mejor en una disposición táctica. Y esta es la primera, digamos, la primera reflexión que hago. Hay un par de reglas del fútbol que yo eliminaría porque producen muchas confusiones. El juego sería más fluido si no existieran. Una de ellas es el fuera de juego, que origina tantas confusiones y tantos problemas, y que luego en el VAR muchas veces van a mirar a ver si la esquina del zapato del jugador delantero sobrepasa la línea o no. Esta es una que yo eliminaría. Y la otra es cuando un defensa se encuentra en el área, que está, por ejemplo, de espaldas al balón, que muchas veces ha ocurrido, y el balón tiene la mala suerte que el balón le toca la mano estando de espaldas, que ni lo ve, y el árbitro entonces pita penalti, que es una acción involuntaria del defensa. Entonces, a ver qué opinas sobre estas dos reglas de juego. Bueno, todo esto es un mundo, ¿eh? Es decir, aquí los avances tecnológicos, y hay gente que con mucha más experiencia, cambian la visión de las cosas. Es decir, el tema de los análisis informáticos aplicados al fútbol no pueden predecir los resultados, pero siempre están modificándose. Es decir, las reglas se están modificando continuamente y casi siempre a favor de los mejores. Es decir, siempre se protege a los que juegan mejor, eliminan las faltas, las expulsiones, son los que tienen más dinero para conseguir los mejores jugadores. Y entonces, ¿qué ocurre con esos reglamentos? Pues que se intenta proteger a los mejores jugadores. Antes, en nuestros tiempos, solamente había 2 puntos por partido, y un empate, ahora es 3. Todo esto está cambiando y va a cambiar tecnológicamente, porque es así. Porque en todos los países el Real Madrid y el Barça ganarán la Liga siempre, porque son los que tienen más dinero y son los que tienen mejores jugadores. En Inglaterra pasa igual, en Francia, en Bélgica, en toda Europa y en todo el mundo. El que tiene más dinero tiene los mejores jugadores, tiene los mejores entrenadores y tiene todo. Con respecto al fuera de juego, pues sí, es decir, lo primero, te respondo a la segunda pregunta.
En tiempos de mi padre, y está en el reglamento, lo que está claro es que lo que se sanciona es la voluntariedad. Si no hay voluntariedad ninguna, no puede existir sanción. Eso es lo primero, lo que tú comentabas. Es decir, la voluntariedad es fundamental, pero es que ha desaparecido, igual que ha desaparecido, no el fuera de juego, ha desaparecido el libre indirecto, ha desaparecido la obstrucción. Es decir, hay cosas realmente muy complicadas porque los que llevan el mando del fútbol son gente que no es de fútbol. Entonces van añadiendo terminologías y van añadiendo técnicas, pero los que lo proyectan no dominan el tema. Entonces estamos yendo a unas dimensiones donde el juego no es atractivo. Yo me centraría en el primer caso, el fuera de juego. Bueno, pues puedes limitar el fuera de juego. A mí me gusta el fuera de juego si es ocasión de gol. Si no es ocasión de gol, el VAR no tiene que entrar. Eso dificulta. Lo que pasa es que la tecnología lo que hace es que a los que vemos el fútbol nos ayuda a verificar lo que estamos viendo, a saber más cosas, a saber más del reglamento. Tú antes no sabían ni los analistas, porque yo lo he vivido, ni los analistas sabían, no, es que tiene el brazo más adelantado. No lo sabían. Ahora con el VAR saben que los brazos no interfieren en el fuera de juego. Eso es bueno. También si se produce una falta fuera del área o no, si se pisa en el área, es decir, en lo que es el área, si la falta se produce encima, antes, ahora os pregunto, no se sabía si era penalti o no, si es producto. Todo eso ayuda a que las personas que veamos el fútbol, a los televidentes, nos dan una información completa de los jugadores, del equipo, de la forma de jugar, del rendimiento y de la explosividad. Todo eso, pues sí. ¿Qué haría yo? Yo el fuera de juego, yo el VAR lo dejaría mucho más limitado a lo que es los goles fantasmas, nada más, y los fueras de juego que sean semiautomáticos, que es lo que está pasando. Y esta es mi respuesta, es que no hay más. Que el fútbol lo están haciendo, está cambiando. Bueno, mi pregunta va relacionada, estamos viendo un campeonato del mundo un tanto descafeinado, a mí por lo menos no me hace mucha gracia. ¿Qué opinas tú de esta nueva Superliga que pretendían crear? Del tema del Mundial y el tema de la Superliga. Bueno, el Mundial ha sido descafeinado y la inteligencia artificial ha fallado completamente, porque la predicción claramente era Brasil, era la candidata a ser por los algoritmos y tal, y no lo fue. Y la final estaba hecha Brasil-Bélgica, o sea, imaginaros, además por dos estudios de dos universidades potentes, una de Estados Unidos, y daban esos resultados, que al final es que entra el término humano, entra el término de la dinámica, entra el término de la intensidad, de los factores de la climatología, de factores que ahora mismo la informática no es posible aplicarla. Lo que sí es aplicable es en muchos otros factores. El tema de la Superliga es que yo creo que es una necesidad, es decir, ahora mismo está en la Euroliga de baloncesto, está en la Superliga de balonmano, y en el fútbol jugar dos ligas es imposible. Es lo que ocurrió el otro día contra el Mallorca, contra el Madrid, es decir, un equipo rodado, un equipo multimillonario, donde el otro equipo no tiene el balón, donde tiene un esquema de juego. Eso es así, es decir, el fútbol es así. Los que dominan son los que tienen más dinero, mejores jugadores, mejores entrenadores, y eso, con las bases de datos informáticos, será todavía mayor. Entonces, ¿cuál es la decisión a tomar? Pues que haya una Superliga donde todos los equipos, 4, 5 o 6 mejores de cada país de Europa, jueguen entre ellos. En básquet está siendo un éxito brutal, cada partido. En el fútbol es diferente, porque así como en otros deportes hay una jerarquía de valores, es decir, el otro día nos informó claramente de lo que es la informática, de lo que es el mundo de la informática, y claro, uno no tiene ese nivel.
va a venir otros conferenciantes hablando de temas que dominan, pero aquí ahora mismo cualquiera sabe de fútbol, todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Y da igual, aunque no hayan jugado y aunque no sepan nada, es decir, si yo ahora mismo las cuestiones básicas del fútbol, es decir, si un árbitro en una falta no levanta la mano, ¿qué ocurre? ¿Pita la falta? ¿Qué ocurre? ¿Qué es? Os pregunto. No, os pregunto. Si un árbitro pita una falta y no levanta la mano, ¿qué es? ¿Tú por qué has jugado? Libre directo. Si un jugador de un equipo que ahora lanzan los saques de banda muy fuertes, lo saca a su propio portero y se lo mete, ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre después? ¿Y cómo se continúa el juego? Tampoco lo sabéis. No, bueno, luego lo comentamos. Es decir, o al revés. Ahora hay saques de banda directos. Puede ser que el balón llegue directamente a la portería. ¿Qué ocurre? Es decir, cualquier persona que vea un partido de fútbol, que haya jugado con amigos y tal, saben más, no que yo, sino que cualquiera, más que Ancelotti, más que cualquiera que ha tenido una experiencia de 40 años, pues como jugador, como entrenador, como árbitro, cualquiera discute, incluso la gente del mismo equipo. Saben jugar mejor, son mejores y ningunean. Y es pasional, el fútbol es pasional. ¿Por qué el otro día con Vinicius el Mallorca le dio patadas hasta aburrir? Porque es la única manera de parar a un jugador que es superior, no hay más. Es decir, decían, no, es que cada 3 minutos había una falta sobre Vinicius. No, se han equivocado todos. 3 minutos sí cuentas el partido como 94, 95 minutos. No, un partido de fútbol en juego es cuando el balón está en juego. Y cuando el balón está en juego en un partido de fútbol de 90 minutos, lo normal es que dure 45 y 50. Si yo os pregunto ahora mismo, cualquier jugador del Barça o cualquier jugador del Madrid, ¿cuánto tiempo tiene el balón en 95 minutos de juego? Tampoco lo sabéis. La informática lo sabe. Y todo eso que hemos comentado va a ser así. La gente que tiene el balón está entre 1 minuto y medio y 3 minutos. ¿Me escucháis bien? Entre 1 minuto y medio y 3 minutos. Durante todo el partido, todo el resto del partido, no están en contacto con el balón. Con lo cual, a Vinicius le tienes que restar todo el tiempo de juego que estuvo el balón fuera. Es decir, en 45 minutos, no cuentes en 90, pero de esos 45 minutos, ¿cuántas veces tocó el balón Vinicius? Que eso está todo informatizado. ¿Cuántas veces tocó el balón? ¿Y cuántas veces? Es decir, cada 20 segundos que tenía el balón, cada 10, 15 segundos recibió una falta. Y esto es lo que hay que parar. Hay que parar la reiteración de faltas, que lo habrá, y eso es el reglamento. El reglamento va desarrollándose, va un poquito a los lomos de lo que es el fútbol, ¿no? Y el deporte. Pero siempre las reglas y el factor humano es tremendamente relevante para esta función. No sé si te he contestado. Dicen que el Madrid está descansando en un algoritmo. El otro día estuvimos haciendo una charla sobre inteligencia artificial para prever las lesiones y para decirle qué jugador va a ser capaz de tener determinada lesión a tenor de lo que han visto y reconocido a través de la trayectoria de ese jugador, los últimos partidos jugados, la influencia, la persistencia de ese jugador y todo esto. No vamos a acabar apareciendo aquí un juego en el que se miden las rayas, los fueras de juego, el esfuerzo de los jugadores y tal. Al final va a acabar el árbitro parando el partido más tiempo que jugando. ¿Qué opinas? Al final desaparecerá el árbitro, ¿eh? Arbitrarán desde arriba, que es así, porque los linieres, ¿qué función tienen ahora los jueces de línea? Ninguna, es decir, para decir fuera, que ha salido el balón fuera, nada más, es que no hay intervención. Antes, los que hemos jugado al fútbol, lo que hemos visto, el fútbol, había un árbitro, ahora hay 3, el árbitro, los 2 linieres, el de fuera, arriba 3 o 4, es decir,
y todos cobrando. Es decir, aquí es que en el mundo del fútbol todo el mundo cobra, los intermediarios, todos. Y en lo que respecta a la pregunta que me has dicho, que es la primera, era el tema del... Mi pregunta se refiere cuando el balón se considera que está fuera del campo o está dentro del campo. Y yo tengo mi duda en este sentido, porque ¿qué diámetro tiene el balón? ¿30 centímetros? Bueno, por ejemplo, si resulta que el balón sale del campo 14 centímetros, tiene 1 centímetro encima de la raya. Ese balón está dentro del campo. No lo entiendo. Sin embargo, cuando un jugador va a chutar el penalti y pone el balón, y el balón sale un poquito, 1 centímetro fuera de la raya, el árbitro le dice, tú, el balón encima de la raya. Tocando. Cuando va a sacar el córner y pone el balón y lo tiene 1 centímetro fuera de la raya, le dice, el balón a la raya. Sin embargo, cuando el balón sale 14 centímetros y un jugador que juega con España metió el balón dentro y metió gol, ese balón estaba 14 centímetros fuera del campo. No lo entiendo. Bueno, como vemos son cuestiones muy puntuales, ¿eh? La regla fundamental es que un balón está en juego cuando está dentro del terreno de juego, y dentro del terreno de juego es en las líneas dentro de las líneas blancas, ¿de acuerdo? Entonces cualquier balón que supere esa línea no está en fuera de juego. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el VAR y todas estas situaciones están haciendo que la circunferencia del balón sobrepase por la línea, con lo cual sacan el diámetro, sacan la línea, y parece que yo estoy en desacuerdo, porque de siempre, y tú con tu edad, hemos vivido que siempre tiene que estar el balón totalmente sin tocar la línea de cal, que esa no hay nadie que la quite. Eso debería ser una regla mundial, y no esa que se han inventado de sacar el corte del balón. El corte del balón. En cualquier caso, sigo preguntando, es una pregunta correcta. ¿Cuándo está el balón en juego? Ya hemos dicho que está 45 o 48 minutos. Se saca un córner. El balón no está en juego. ¿Es correcto? Se va a sacar. No está en juego. Bien, se pone el delantero centro y hay una agresión al portero. Cuando el otro va a sacar, esos movimientos que hay, que el VAR hay 3 o 4 penaltis al mismo tiempo, que el VAR no entra, o 7, ¿no? Que esto es una cosa que habría que analizar. ¿Qué ocurre? ¿Qué resultado hay? Si tú vas a sacar un saque de esquina y un compañero tuyo agrede el portero agrede al rival que tienes tú como compañero dentro del área. No está en juego el balón. ¿Qué sucede? Todas las situaciones que están fuera de lo que es el balón en juego son solamente faltas disciplinarias. No se puede pitar penalti. Hay gente que pide penalti cuando se están moviendo, estamos viendo en el área penalti, que les está agarrando. No hay penalti, porque el asunto es que el balón no está en juego. Hay faltas disciplinarias y faltas técnicas. Es más complejo el fútbol y las reglas, y son a veces muy sutiles y muy difíciles de llevar a cabo. Pero bueno, lo que tú has dicho es así, de sentido común. Pero las reglas irán a más, irán cambiándose, porque la informática todavía avanzará más. Bueno, mi pregunta va a ir un poco enfocada a lo que hemos estado hablando y más a mi temática, ¿no? Que creo que es interesante hoy en día. Y lo primero de todo es lo que estabas hablando de que cada vez, porque ya hace bastantes años que vemos que la tecnología se está incorporando en el fútbol, y ahora hemos visto que bueno, ya es totalmente todo informatizado. Incluso ya cuando ves en los partidos de fútbol, ves que ya te pone el porcentaje de que en esta jugada pudiera marcar, de que se hubiera tal, todo calculado. Siempre los mismos. Entonces, la pregunta es, entendemos que esto cada vez irá mejorando, irá evolucionando. Ya hemos visto, como hemos hablado antes, de que había incluso predicción de lesiones, etcétera. Y quizás en unos años sí que realmente sea tan influyente lo de la inteligencia artificial. Pero ¿crees que llegaremos a un punto en el que lo interesante será al revés, hackear el sistema? O sea, cuando
ahora vemos, por ejemplo, el portero tiene un 90% de los penaltis, ¿no? Que sea un 60% de tirar hacia ese lado, hacia el otro lado y tal. Claro, ahí ya será el juego de cómo hackear el sistema según la información que haya, ¿no? ¿Cómo crees que va a llegar la evolución de todo esto de la informática, o crees que lo van a ir frenando con el tema? Una pregunta bastante complicada, ¿no? Cada uno podemos pensar una cosa distinta, pero la evolución brutal que está teniendo la tecnología con su aplicación al fútbol, a todos los deportes, es tremenda. Es decir, ahora mismo los directores deportivos y los intermediarios, que digo que van a desaparecer, tienen todas las bases de datos de todos los jugadores en un segundo. Es decir, no tienen que ir a buscar lo que antes era un jugador. No, es que este me gusta, este chico, ¿no? Vinicius en Brasil y Rodrigo o Messi cuando son jóvenes, ¿no? Tendrán una información absolutamente completa de todo, de lo que es el rendimiento, de lo que es la fatiga, de los estados emocionales, de las redes sociales que tienen, de sus temperamentos, de sus defectos, de sus virtudes, toda esa información que ocurre. Pues estamos en lo mismo, igual que lo del VAR, es decir, quien interpreta eso es un riesgo. ¿Qué ocurre? Que las interpretaciones en el VAR están siendo absolutamente diferentes dependiendo de quién lo haga. Pero no es un error de la informática, es un error de las personas, del ser humano que interpreta esos datos. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Pues que todo esto va a servir muchísimo. Yo no creo que nunca triunfe a nivel de resultados, es decir, las predicciones, como ya hemos comentado, están fuera de lo que es la posibilidad. Lo que sí va a mejorar muchísimo es para que todos los equipos tengan todas las posibilidades, incluso los equipos que no tienen suficiente dinero, inviertan en jugadores jóvenes que tengan una proyección mayor porque tienen más rendimiento gracias a estas bases estadísticas, que es lo que yo he comentado en la película de Moneyball, que ahora está aplicado en todos los equipos de básquet. Pensemos además en una cosa, el factor humano. Antes había un entrenador, yo entrenaba solo. A veces tenía algún acompañante, pero solo hemos entrenado hace 40, 50 años. Y a mano apuntabas las cosas. ¿Qué ocurre? Ahora, ¿cuántos hay en el banquillo? ¿Cuántos entrenadores? El primer entrenador, el segundo entrenador, todos con tablet, viendo la jugada en tiempo real. En el rugby americano, y esto pasará aquí, hay entrenadores en las torretas, un entrenador de ataque y un entrenador de defensa. Esto va a pasar, es decir, de la misma manera que hay psicólogos, nutricionistas, etcétera, pues habrá una persona fundamental que es un informático que valorará todo, porque necesitamos, ¿qué necesitamos? Pues, ¿qué necesita el Mallorca? Pues un mediocampista creativo o no, que corra o no, que recupere o no, qué porcentaje de pases elevados tienen conseguidos o no. Todo eso es un mundo, pero creo que la aplicación va a ser básica en lo que es la estructuración del deporte y la estructuración de las reglas de juego, que van a ir modificándose, ya os lo digo, se van a ir modificando, y con todo eso, ¿por qué? Porque favorecen siempre a los equipos mejores y a los que tienen más dinero y a los jugadores más sobresalientes. Entonces eso perjudica a los equipos que no tienen tanto dinero para recurrir y fichar a jugadores de otro, entonces están siempre en desventaja. Pero este es el mundo del fútbol, ¿no? Es decir, los propios aficionados del Madrid no quieren, se pelean entre ellos porque discuten si uno es bueno, si uno a la semana siguiente es malo, y los del Barça igual. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en todo esto? Y luego lo que he dicho, las reglamentaciones yo creo que las realizan gente que no ha vivido el fútbol desde dentro. Muchas de estas interpretaciones se realizan de una manera absolutamente involuntaria y sin estar bien formados. Pero el tema de la brutalidad que luego se está desarrollando
en el campo. ¿Eso cómo se podría aliviar? La brutalidad, me dices. Sí, el jugar, las faltas. Me alegro que hayas hecho esa pregunta porque es un tema que el VAR tendría que entrar y las reglas de juego tendrán que entrar. Es decir, ¿qué ocurre con la brutalidad? Por ejemplo, ¿cuántas expulsiones ha habido? ¿Cuántos partidos llevamos? 20, 19, ¿no? ¿Cuántas expulsiones llevamos en España? En la Liga. ¿Alguien lo sabe? 24. Menos. No, pero Menos. ¿Cuántas? en primera división. En primera división. Sí, Pocas. sí, 12 o 14. 12 o 14. Vale. Vale. 84. En Inglaterra, en la Premier, ¿cuántas? Y esta es la respuesta que le doy. Y esto es la informática lo que te da. Pero Esto en la Premier. Que llevamos jugando. Los partidos que llevamos jugados en 20. En la Premier, ¿cuántas expulsiones llevan? Es un fútbol directo. 15. ¿Y esto qué ocurre? Es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de valores, es un tema de no ser quejicas. Es decir, estamos viendo, esto es tema de educación y el fútbol es así. ¿Qué ocurre? Que en España y en Italia somos de un temperamento distinto, somos engañadores por naturaleza, somos unos quejicas. Es realmente deprimente ver todo lo que está sucediendo. Cuando te pegan en la uña del pie y te tocas la cabeza como si te hubieran matado, quedas 10 minutos ahí. Pero todo esta es nuestra personalidad, nuestro temperamento. En Inglaterra sucede absolutamente lo contrario. Es decir, es un fútbol mucho más viril, es un fútbol mucho más directo, es un fútbol que no se quejan, que sufren una falta quizá más brutal y continúa el juego. ¿Cómo es la manera de parar? Sancionando. Y va a haber el reglamento del juego, por ejemplo, en el básquet, a las 5 personales de un jugador se va de la cancha. El otro día hubo 29 faltas, pitadas contra el Madrid en el Mallorca. 29. Más 5 que dio la ley de la ventaja. Llevamos 34. Más 6 que no pitó. Son 40 faltas. ¿Cuántos jugadores tiene el Mallorca de campo que puedan hacer falta? 10. Hombre, el delantero centro a lo mejor hace una. Los puntas hacen una. ¿Quién hace las faltas? ¿Y contra quién? Bueno, pues a todo esto hay que parar. La reiteración de faltas lleva a la brutalidad. Hay que parar, y esto es un tema del arbitraje, y es un tema del VAR. Hay que sancionar la disimulación, hay que sancionar la brutalidad, y hay que sancionar la reiteración de faltas porque hace que el espectáculo, que es lo que vamos a ver, pues disminuya de una manera tangencial. Ya habéis visto, 84 contra 15. Esto es una reflexión de nuestra cultura, de nuestra educación y de nuestro fútbol. Pues nada, yo simplemente quería agradecer de parte de mi familia, de todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos siempre y que esto siga igual de vivo, que veo muy buen ambiente por aquí.